a los acontecimientos que ocurren en la Junta Central Electoral. En primer lugar, debo decir lo siguiente. Anoche, un poco antes de las 9 de la noche, recibimos vía internet el informe de la Organización de los Estados Americanos. Ese informe tiene una característica. Ese informe es vinculante, en el sentido de que fue concertado así se estimó que debía ser, y por otra parte también, de la lectura del mismo se infiere lo siguiente. Número uno, que es absolutamente profesional, imparcial, objetivo y que está muy bien motivado y fundamentado y corresponde a una investigación seria que hizo el equipo de la OEA. Por eso yo quiero que en este inicio de estas palabras darle las gracias a la Organización de los Estados Americanos, porque definitivamente han hecho un trabajo profesional. Ese trabajo va a servir de base una vez se conoce la verdad de lo que ocurrió, de los hechos que acontecieron, que la democracia va a salir necesariamente fortalecida de estos acontecimientos. Para la Junta Central Electoral esto constituye o ha constituido un hecho lamentable. Y yo diría que siendo verdad, una verdad amarga, que una institución que ha empeñado tanto esfuerzo, tantos recursos en la consecución de un resultado, los hechos han determinado que el mismo fue frustratorio, todo ese trabajo. Ese informe, independientemente de que indica dónde estuvo el problema, propiamente hablando, que ya son asuntos técnicos que no me corresponde a mí estarlos ponderando, porque no soy técnico en informática, pero dice algo que es sumamente interesante. Dice que no hubo sabotaje. Dice también que no hay evidencias de fraude, que no hay evidencias de un ataque externo, de donde se trata fundamentalmente de un error humano, de una negligencia humana, de una impericia humana, de una falta de comprobación de la calidad humana. Pero como lo que dice ahí es verdad y la verdad no puede ser rehuida como tal, la Junta Central Electoral debe tomar muy en cuenta las recomendaciones que tiene ese informe. Y lógicamente las consecuencias han de venir por la reestructuración de nuestro departamento de informática. Y al reestructurar ese departamento de informática, lo que renazca de ahí tendrá que ser necesariamente el fruto de muchas de las recomendaciones que están plasmadas con mucha seriedad en este documento. Al mismo tiempo también quiero decir lo siguiente. Seguido llegó la información, fue compartida inmediatamente con todos los medios de comunicación, porque la verdad nos hará libres y esta verdad tiene puntos que son liberadores. Ahora bien, también resulta del informe que lo correcto, aunque fuese en ese momento muy duro, lo correcto era suspender, que se va a reunir a las 11 de la mañana de hoy. Respecto de eso y de su alcance, tendrá la palabra que corresponde. Presidente. Perdón. Presidente, esas decisiones que habría que tomar la Junta Central Electoral a partir de las recomendaciones que hace la OEA en este informe, ¿cuáles serían? Ellos recomiendan incluso el no uso del voto automatizado. Sí, claro, eso está así. Dense cuenta que el voto automatizado no se utilizó en la elección del 15 de marzo y bajo ningún concepto se va a utilizar en las del 5 de julio
y menos aún en las del 26 de julio, si hubiesen. Esas recomendaciones, que son muy puntuales y son varias, tienen que ver precisamente con todo lo que es la supervisión adecuada, la interacción de los distintos departamentos también, el hecho de que todo sea probado y comprobado y que de ninguna manera estos acontecimientos tengan ninguna posibilidad de volverse a repetir. Por lo demás, la Junta Central Electoral hará acopio y un examen institucional sobre lo acontecido para sacar también sus propias conclusiones. José Tomás. Señor presidente, una de las primeras consecuencias de este incidente que hizo colapsar el sistema automatizado de votación fue la suspensión del director hasta ese momento de informática de la Junta, Miguel Ángel García, y esa dirección, esta dirección colegiada con los 4 subdirectores. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el Pleno va a analizar esa situación y tomará las medidas que correspondan. Miguel. Presidente, mire, las elecciones fueron movidas para sí. Pero hay una situación. Para julio. Perdón, sí. Estamos en una situación, hay un estado de emergencia que no se sabe si para esa fecha continúe. La ley electoral plantea que el ciudadano tiene el derecho de ir libremente a votar. En unas condiciones como esta, el ciudadano está imposibilitado a hacerlo. ¿Cómo sería, ya que no se va a permitir el voto automatizado, pero las personas tendrían que ir a las urnas necesariamente a votar? ¿Existe otro mecanismo? ¿Han pensado ustedes de continuar esta situación? Porque entonces el ciudadano no tiene el derecho de ir libremente a votar por esta situación. Mira, el voto, nuestro sistema electoral tiene voto presencial. Es decir, nosotros no tenemos voto anticipado, ni tenemos voto por correo, ni tenemos voto por internet. Es presencial con marcado físico de boletas, sobre todo después de estos acontecimientos. Nosotros esperamos, hacemos un acto de fe, y no es más que eso, que una vez no existen las condiciones para que las mismas tengan lugar el día 17 de mayo, hoy es 15 de abril, sería un mes. Como eso no es posible sin poner en riesgo a los electores y a nuestros funcionarios electorales, nosotros sí tendríamos de aquí a julio, y es lo que yo veo como positivo, primero el examen del impacto que tendrían las medidas de distanciamiento social, porque no hay posibilidad de distanciamiento social sin poner en riesgo a nuestro personal y a los electores en una convocatoria electoral donde los ciudadanos necesariamente tienen que ir a los recintos electorales. Y estamos hablando de millones de personas. Pero ¿qué sucede? De aquí a julio es posible que estas medidas que tenemos nosotros de distanciamiento social y de higiene de alguna manera propicien las condiciones seguras para que los votantes, los electores que van al supermercado, por ejemplo, que van a la farmacia, puedan debidamente revestidos, para comenzar. Nosotros no tendríamos al 17 de mayo todo el equipamiento. Todos saben que las mascarillas están escasas, que los guantes están escasos. Hay disputas por ese tipo de artículos. Pero de aquí a 3 meses, que es más o menos lo que habría a julio, nosotros sí quizás, entiendo, tendríamos las posibilidades de tener la seguridad adecuada y veríamos también el comportamiento del mismo virus. Lo que bajo ningún concepto podría hacer la Junta Central Electoral, ya que la Constitución no se puede modificar hasta el 30 de abril, porque el artículo 271 dice que cuando hay estados de excepción que los declara el Congreso, no se puede hacer reforma constitucional. Pero
definitivamente lo que no podía hacer la Junta Central Electoral era, al calendarizarla razonablemente para julio, era definitivamente no tener en cuenta que el 16 de agosto las autoridades electas que hoy rigen terminan. Y eso necesariamente pone al país en una situación delicada. Yo creo que el momento es un momento de discernimiento, es un momento de auscultar los acontecimientos como vienen, pero la Junta Central Electoral tiene que cumplir con su deber. Y nosotros tenemos la obligación de hacer esas elecciones. La obligación constitucional, la obligación legal. Y es un estado de emergencia sanitaria que ha determinado que la fecha se mueva. Muy a nuestro pesar, porque nosotros no tenemos un problema electoral. Nosotros tenemos un problema sanitario. Son cosas distintas. Esto se ha propuesto por un problema sanitario, porque nosotros tenemos padrón definitivo, número uno. Nosotros resolutamos admitiendo todas las candidaturas en los niveles presidencial y congresual. Nosotros tenemos digitalmente todas las boletas diagramadas y diseñadas, y de hecho me parece que en el día de hoy tendría lugar la adjudicación para la impresión de las mismas. Hemos avanzado mucho en la educación electoral, porque si bien no son necesariamente iguales que las que tuvimos al 15 de marzo, no menos cierto es que esa, como es voto manual, habría una boleta en el nivel presidencial, una boleta en el nivel senatorial y una boleta en el nivel de las diputaciones. En lo que tiene que ver con el voto de los dominicanos en el exterior, la celebración de una elección en el exterior está supeditada a lo que esos países determinen. Eso no depende de la Junta Central Electoral. Pero esas también se harán, porque de esa depende la elección de 7 representantes de los dominicanos en el exterior. ¿Se harán cuándo? Cuando los estados soberanos permitan que se haga. Martín. Si bien el percance de febrero fue resarcido el mal, hay una gran preocupación por la importante inversión que supuso esa compra y adquisición de equipos para el voto automatizado. Sí. ¿Qué ha ponderado la Junta sobre qué hacer con estos equipos? Lo mismo que habría hecho cuando todo esto terminara, integrar esas computadoras, porque es un hardware genérico, si se puede decir. Y nosotros, para que usted tenga una idea, nosotros en un día normal tenemos 4.300 computadoras encendidas a las 10 de la mañana. Ese parque, que está obsoleto ya, pasaría a ser restituido por este equipamiento que es nuevo y que como computadoras le serviría muy bien al registro civil. Es lo que nosotros pensamos hacer para mitigar en parte, diríamos, las grandes pérdidas que hemos tenido. Esto no podemos ocultarlo. Además, eso no estaba destinado precisamente para que quedara mal, pero quedó mal. Y hay que asumir las consecuencias de eso. Pero vuelvo a repetir, número 1, no hubo evidencia de fraude. Número 2, no hubo sabotaje. Número 3, no hubo una agresión externa. Número 4, no hay dolo. Número 5, no hay mala fe ni mala intención. Lo que ha ocurrido es un error humano. Tengo acabado excelente. Por acá. En ese sentido, vemos que la OEA hace recomendaciones y sugiere varios puntos importantes al software. No se analizó, no se hizo un estudio más profundo. ¿Por qué esperar hasta esta altura cuando la OEA, sin embargo, habla sobre el software de una manera que... Sí, eso yo vi. La toma de posición de los que van a ser juramentados. El día 24 de abril. ¿Cómo lo hará la Junta? Como dice la ley, y en la medida que lo permitan las circunstancias sanitarias, pero esas personas van certificadas ya.
tomarán posesión y se juramentarán en las alcaldías, que son 158, y en los distritos municipales. Pero eso ocurrirá normalmente el día 24 de abril. ¿No habría un acto, presidente? ¿No habría un acto? Bueno, ustedes ven las circunstancias. Yo creo que eso lo mejor es humildemente aceptar las circunstancias que tenemos, que usted quede certificado, tome posesión y empiece a trabajar, que bastante trabajo hay. Última serenidad. El presidente ha hablado de como medida la reestructuración de la dirección de informática para establecer otro tipo de responsabilidades en otras áreas, las evaluaciones o hay... Hay que examinar, pero yo pienso que lo que dice la OEA es puntual y específico. Pero de todas maneras yo pienso que cuando un acontecimiento de esta naturaleza sacude una institución, yo pienso que nos tenemos que revisar todos. Eso es lo correcto. Todos nos tenemos que revisar.